Bueno, buenas tardes a todos y a todas por su presencia en esta jornada y bueno, pues solamente decirles que para mí es una gran satisfacción poder presentar y poder contar hoy aquí con Fernando del Rey Reguillo por muchos motivos. En primer lugar, porque fuimos compañeros de clase en la Universidad Complutense hace poquitos años, ¿verdad, Fernando? Muy poquitos. En segundo lugar, porque es paisano nuestro de La Solana, aunque no ejerce mucho de ciudadano, porque le he visto que se perdía por las calles céntricas, pero bueno, lo lleva en la sangre La Solana, La Mancha y Castilla-La Mancha, aunque él lleva viviendo prácticamente casi toda su vida en Madrid. Y en tercer lugar, lo más importante, porque tenemos ante nosotros a un Premio Nacional de Historia, que es decir, mucho Premio Nacional de Historia del año 2020, por su obra, que muchos de ustedes conocerán y que habrán leído, de La Retaguardia Roja. Voy a decir simplemente lo que dijo el jurado, porque yo no lo diría mejor, ¿no? Valoró su obra por constituir una aportación innovadora en su metodología a partir de la microhistoria y sus personajes y en el tratamiento de un tema tan delicado como es la violencia en la guerra civil, que afronta desde una perspectiva ecuánime y equilibrada, desligándose en todo momento del debate político. La obra cuenta con un intenso trabajo de investigación y un ejemplar tratamiento de las fuentes. Bueno, esto todo para un historiador es como decirle que es un maestro reconocido, que su obra es una lección de metodología. Ya lo dijimos cuando la presentamos hace ya unos años en el casino, ¿no? Que era un ejemplo de lo que es una investigación histórica rigurosa basada en fuentes de archivos, la bibliografía más actualizada y bueno, pues a través de un innovador enfoque microhistórico, con el lujo encima para todos nosotros de que era Ciudad Real la protagonista de este análisis de la guerra civil en un pequeño territorio de nuestro país, ¿no? Ciudad Real, que creo, y siempre lo digo, que es una de las provincias donde más se ha estudiado la guerra civil en nuestro país, ¿no? Y que cuenta con estudios más rigurosos y más serios. Y este ya de Retaguardia Roja pues ha sido de los últimos, junto con el de Juan Carlos Buitrago, que está por ahí, que también ha venido todavía a completar más la información sobre la capital de la provincia. Entonces, todo un orgullo, toda esta serie de historiadores que vienen permitiéndonos conocer un poco más cada día un periodo tan complicado y tan difícil de entender por todos como es el de la guerra civil. Bueno, Fernando del Rey es catedrático en la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Historia Política y del Pensamiento y de los Movimientos Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y bueno, tiene muchísimos libros. Yo no voy a citar aquí la gran mayoría. Decirles que es uno de los mejores especialistas en nuestro país, tanto del periodo de entreguerras, el periodo de la Europa de entreguerras, ese periodo también muy conflictivo, muy complicado de entender, donde había una conjunción de ideologías y de enfrentamientos tremendos, y donde él, como otros historiadores, ha ido popularizando una expresión que era la brutalidad de los años 20, ¿no? El otro día veíamos la perspectiva de la dictadura de Primo de Rivera como la perspectiva de los felices años 20, pues también los años 20 tuvieron un componente brutal, tremendo en muchos sitios de nuestra Europa, ¿no? Y luego es uno de los principales especialistas, por no decir el principal, del estudio sobre la violencia y el conflicto político y social durante el periodo de la Segunda República en nuestro país, que es más o menos del periodo que hoy nos va a hablar. Tiene libros importantísimos, tiene un libro como el de Paisanos en lucha, exclusión política y violencia en la Segunda República, que significa un antes y un después en lo que son los estudios sobre la violencia en este periodo, ¿no? Donde también claramente a través de objetivos muy concretos pues, se pretende analizar las causas de esa brutalidad también que sucedió en algunos acontecimientos del régimen republicano
el poder de los empresarios, política e intereses económicos en la España contemporánea. Este es un trabajo ejemplar, donde se aúna la historia política con la historia económica, algo muy raro en los historiadores actuales, y un libro por el que fue finalista ya en el Premio Nacional de Historia junto a Mercedes Cabrera, ¿no?, en 2003, o sea que ya estaba prácticamente anunciado como Premio Nacional. Al final tenía que caer, Fernando, si no era de una manera era de otra, ¿no? Y luego citarles algunos, como por ejemplo palabras como puños, la intransigencia política en la Segunda República, el laberinto republicano, la democracia española y sus enemigos, o quizá uno de los últimos del 2021 con Manuel Álvarez Tardío, una obra colectiva, Vidas truncadas, historia de violencia en la España de 1936. Es uno de los mejores conocedores tanto del periodo de la violencia política, tanto del periodo de la Segunda República como tal, como del periodo de la Guerra Civil. Y por mi parte nada más decir que mañana tenemos el honor en el Instituto de Estudios Manchegos, que va a ingresar como consejero numerario a las 7 de la tarde en la licitación de Ciudad Real. Aquí está el presidente del instituto, que me imagino que hará extensiva o querrá que hagamos extensiva la invitación a todos los que quieran asistir a ese acto tan solemne y tan importante, y que yo creo que para un ciudadano de pro como es Fernando del Rey, pues tiene un sentido y un sentimiento especial, ¿no? Muchas gracias, Fernando, por haber acudido a la llamada de Beatriz, que llevaba muchos meses insistiéndome en que quería contar con una persona como tú y una personalidad importante del ámbito de la historiografía, ¿no? Y yo creo que bueno, haciéndolo coincidir con este acto de mañana, pues yo creo que es un momento muy oportuno, ¿no? Nos va a hablar, el tema de su conferencia es la Segunda República Española, democratización, reformas y conflictos, y luego, pues, como es habitual, al finalizar la exposición del catedrático, pues podemos tener un breve turno de palabras. Así que no quiero comenzar sin pedirles que apaguen los móviles si no los tienen apagados, y nada más. Fernando, cuando quieras, tienes la palabra. Bien, buenas tardes. Si hay alguien que se siente honrado de estar aquí esta tarde, su vida, porque es un auténtico privilegio poder hablar a mis paisanos, poder hablar en mi pequeña patria chica. Yo no soy ni de patrias ni de bandera, pero luego si hay algo con lo que me identifico es con mi tierra. Es una contradicción. Me identifico con su luz, me identifico con sus gentes, me identifico con sus lenguajes, y aquí por donde voy, pues voy ejerciendo de manchego universal, eso sí, no nacionalista. Entonces me siento muy honrado en la presentación de Paco, que yo creo que se nota mucho que somos amigos, ¿no? Un poco exagerado todo lo que he dicho, pero bueno, no sé si voy a estar a la altura, pero intentaré contaros alguna cosa. Referir a la República, porque es un periodo apasionante, sin duda, y bueno, han pasado ya más de 90 años y todavía el peso de los años 30, sobre todo de la Guerra Civil, por desgracia, pero también de la República, pues sigue estando presente en la memoria colectiva. Yo voy a centrarme aquí, voy a hacer una reflexión sobre el proceso democratizador de la Segunda República, centrándome en las reformas, pero también en las resistencias que levantaron esas reformas y los condicionantes objetivos que hicieron difícil su aplicación, algo tan ambicioso como fueron aquellas políticas. Entonces, bueno, quiero empezar haciendo dos precisiones obvias, pero que nunca está de más recordar. En primer lugar, que ningún otro periodo posiblemente de la historia contemporánea de España, por lo menos de la historia del siglo XX, se le puede comparar a la Segunda República en voluntad transformadora. Segunda precisión, esa voluntad transformadora se centra fundamentalmente en el primer bienio republicano, es decir, el comprendido entre la proclamación de la República y la salida del poder del gobierno Azaña en septiembre de 1933. Tanto que el segundo bienio sí se caracteriza por algo, sobre todo por las resistencias que en principio, las resistencias o incluso la voluntad manifiesta por parte de algunas fuerzas
revertir esas reformas. Bien entendido que el segundo bienio, llamado bienio negro, efectivamente, en aquella época, es más complejo de lo que se nos suele contar a menudo, ¿no? Porque no se puede comparar el primer año, más o menos, de gobierno del Partido Radical con otros partidos liberales, con el segundo periodo donde la Iglesia Católica ya se incorpora al gobierno, ¿no? Y aún así hay que establecer matices, porque ese segundo bienio tiene también sus peculiaridades y su riqueza propia, ¿no? La propia CEDA pues era una confederación de partidos mucho más compleja que el cliché con el que se suele ver, ¿no? Y luego, por último, el periodo del Frente Popular pues es un periodo muy corto, donde poco es lo que se pudo hacer. En realidad que el golpe cortó todo lo que se había iniciado de intentar retomar, incluso de forma más radical, a las bravas incluso en algunos temas, en las políticas del primer milenio. Dicho eso, pues no deja de sorprender esa voluntad transformadora, esa ambición por parte de los republicanos de izquierdas y de socialistas por transformar el país que cayó en sus manos. En este sentido, pues estas fuerzas no dejaron teclas sin tocar, que se atrevieron con todo, se atrevieron con los grandes problemas estructurales que arrastraba el país desde mucho tiempo atrás. La propiedad de la tierra, las relaciones laborales, la modernización del ejército, las relaciones entre la Iglesia y el Estado, la descentralización territorial, el sistema educativo, la situación de la mujer. Es en la entrevista previa me preguntaban sobre la mujer, pues claro, una de las grandes conquistas es obvio, pero conviene recordarlo, de la Segunda República es la elevación a las mujeres, a más de la mitad de la población, a la condición de ciudadanas plenas. Pues eso ya de por sí era para sentirse orgulloso al mirar hacia aquella experiencia política. En este sentido, España llegó a adelantar a países supuestamente vanguardias, bueno, no supuestamente, sino realmente vanguardias en la democratización, como la propia Francia, donde el sufragio universal femenino no se aprobó hasta 1944, en plena guerra, coincidiendo con la liberación, ¿no? Por tanto, no deja de impresionar la ambición transformadora de la que fueron capaces estos partidos, ¿no? Y estos gobiernos, donde republicanos de izquierda y socialistas actuaron al unísono. Y en este sentido, bueno, conviene tener presente también algo que es obvio, pero que muchas veces se nos escapa, y es que la Segunda República apenas duró 5 años, poco más de 5 años, ¿no? Y todo lo que se hizo o se pretendió hacer en ese periodo. Es realmente impresionante. Ahora, dicho eso, claro, desde nuestra perspectiva actual, y es algo recurrente desde la guerra civil, por supuesto desde el fascismo y también por parte, al menos, de ciertos sectores durante el periodo democrático actual, se le suele poner muchos peros a la República, pero se hace trampa de forma recurrente, porque sabemos en lo que derivó aquello, sabemos en lo que desembocó aquella secuencia histórica, es decir, la guerra civil, la tragedia, etcétera, etcétera. Pero bueno, conviene decir que eso no era un guión preestablecido, no era algo obligado, algo irremediable a lo que la historia de la República condujera, bajo ningún concepto. La guerra civil en último término fue fruto de un golpe de Estado. Tuvieron factores coadyuvantes, de acuerdo, y que ese golpe se diera sobre un determinado contexto y ambiente, de acuerdo, pero no era un final irremediable, ni muchísimo menos. Entonces yo creo que es más interesante, sobre todo, reflexionar sobre lo que la República, los gobiernos de la República pretendieron hacer, el alcance real de aquellas reformas, si pecaron o no pecaron de excesivamente utópicas, y las posibilidades ciertas que tenían de ser culminadas. Habría que hacer alguna precisión más, pues, por ejemplo, que esta estrategia transformadora fue diseñada por élites fundamentalmente humanas, y eso también explica, en cierta forma, los errores que pudieron cometer, en algunos ámbitos, por lo menos en el ámbito de la política agraria, se notaba mucho que eran mentes urbanas las que lo diseñaban, desconocían ese país, las complejidades de ese mundo agrario, que seguía siendo mayoritario todavía a esas alturas. Todavía el 50% de la población activa en la España de entonces estaba vinculada al campo. Y luego otra precisión también que hay que tener en cuenta para entender estas reformas y sus peculiaridades
es el talante, yo creo que demasiado o excesivamente doctrinario, que caracterizó a aquellas élites políticas, a republicanos de izquierdas y socialistas, sobre todo conforme se fue avanzando en la historia de la República. Dicho esto, antes de referirme a las reformas propiamente dichas, quiero centrarme en aquellos condicionantes políticos y estructurales que en cierta forma contribuyeron a asfixiar esas políticas reformistas. Y en primer lugar, evidentemente hay que tener en cuenta el contexto internacional, un contexto internacional sumamente adverso. Es decir, la democracia republicana se estrenó en la historia de España porque lo del sexenio revolucionario del siglo XIX, hasta qué punto se puede considerar esa experiencia como democrática, y yo creo que más bien no, pero luego el proceso que se abre en 1931 sí nos introduce en una experiencia democrática, con todas sus limitaciones y lo que queramos, pero es innegable que la Segunda República fue una democracia. Pero una democracia que nace en un momento muy malo internacionalmente hablando, justo en un momento en el que la idea y los regímenes democráticos están retrocediendo en toda Europa, pero no miran más allá de Europa, porque luego Europa como una de esas democratización, pues justamente la democracia estaba retrocediendo. Y eso no deja de sorprender teniendo en cuenta que al terminar la Primera Guerra Mundial, parecía que el continente iba a ir por otros derroteros. Es decir, hay una auténtica pleamar democratizadora en esa posguerra, siguiendo un poco el liderazgo del presidente norteamericano, de Wilson, se abre una fiebre donde todos los países quieren imitar a los vencedores de la guerra, aquellas potencias democráticas o unidades democráticas que habían derrotado a las potencias centrales. Es decir, países como Gran Bretaña, como Francia, los propios Estados Unidos se convierten en modelo al que todos los países, incluidos los países nuevos que entran en escena ahora, a raíz de la caída del Imperio Austrohúngaro, etcétera, querían imitar. Es más, en aquella posguerra se crea por primera vez el embrión de lo que luego va a ser, lo que luego llamamos, ahora lo que está pasando en el mundo, lo que llamamos la legalidad internacional. El embrión de eso, ¿cuál fue? La Sociedad de Naciones. Luego fracasó también, luego no sirvió para mucho, pero así es como se aplica en el periodo posterior. Y sin embargo, teniendo en cuenta lo que viene a continuación, podemos decir que el presidente Wilson, que apostó por o lideró esa idea de extender la democracia y convertirla en un modelo casi universal, no pudo estar el presidente Wilson más equivocado. Es decir, esa apuesta por la democracia fue un espejismo efímero. Por lo tanto, la guerra se continuó, muchas veces decimos, la Primera Guerra Mundial termina en octubre del 18. No, señor, la guerra se prolonga, que el continente está ardiendo, literalmente, en muchos espacios importantes, sobre todo en la Europa oriental, hasta 1923, más o menos. Hay países como Alemania que están en una situación de virtual guerra civil, y hay otros territorios que están en guerra abierta, ¿no? O sea que lo de la democratización, la paz de París, el proceso judicial y todo esto, pues no dejó de ser un espejismo. Viendo la secuencia, nos encontramos que en 1920 prácticamente toda Europa tenía o disfrutaba, salvando la Rusia soviética, que está inmersa en la guerra civil, disfrutaban de regímenes representativos, democráticos o liberal-democráticos, es decir, regímenes parlamentarios, cuando menos, 28 estados tenían regímenes representativos. Pues bien, si nos vamos a 1939, nos encontramos que apenas sobrevivían 10 democracias en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Y eso fue un proceso que ya se manifiesta enseguida. En 1919 ya, la primera es Hungría y luego vienen otros. De tal forma que hacia 1926, 8 países europeos ya eran dictaduras. Esa cifra sube a 13 países en 1933. Y ya, pues es una veintena prácticamente en torno a 1939. Es decir, una tras otra, estas democracias o
democracias, o en proceso de constituirse como democracias, iban ganando. Cuando se proclama la República, en 12 países europeos nos encontramos regímenes abiertamente dictatoriales. Generalmente pensamos en el fascismo italiano. Hitler todavía no había llegado al poder. Llegará en 1933. Mussolini llega en el 22 y en realidad restablece su dictadura hasta el 24, el año 22. Pero entre medias, la fórmula que prevalece y que los historiadores no le han prestado suficiente atención, creo yo, y considerado globalmente el fenómeno, son las dictaduras militares. Dictaduras militares que se van apoderando de toda la Europa oriental y de toda la Europa mediterránea. En ese caso, la dictadura de Primo de Rivera, que me he analizado aquí en la anterior conferencia, pues es muy claro al respecto. Es decir, mucha más importancia que los fascismos, propiamente dicho. La era del fascismo en realidad se consolida con Hitler a partir del 33, es esta fórmula de dictaduras militares, corporativas, reaccionarias, algunas no tanto, como la Polonia de Piłsudski, eso es más complicado, pero bueno, en todo caso, esa secuencia está ahí. Estados Unidos se mantiene al otro lado del Atlántico como el principal baluarte de la democracia, un auténtico arsenal liberal democrático. El problema es que Estados Unidos ya desde 1920, cuando Wilson cae enfermo, desaparece y tal, llegan los republicanos al poder, Estados Unidos en política internacional da marcha atrás y se recluye en su tradicional aislamiento. Un aislamiento que se acentúa mucho más todavía con la crisis del 29, de tal forma que Estados Unidos en los años 30 está desaparecido. Bastante tenía que este país con su presidente, Roosevelt, con luchar contra la crisis económica que todos sabemos tuvo efectos terribles en Estados Unidos. La singularidad de la experiencia española en ese proceso es que el asalto a la democracia o a los regímenes representativos, porque lo que hay antes del 23 no es exactamente una democracia, pero sí es un régimen liberal parlamentario, con todas sus limitaciones, pero parlamentario. La singularidad española es que ese asalto a la democracia o al parlamentarismo se produce en dos fases. La dictadura de Primo de Rivera, por un lado, y a partir de la guerra civil, la dictadura de Franco, por otro. En medio, como si se tratara de un bocadillo, nos encontramos la experiencia de la Segunda República. Por tanto, el condicionante internacional es fundamental. Segundo, la Segunda República se va a ver lastrada por una política muy agitada, con la presencia de múltiples conflictos de perfiles muy diferentes, y también se va a ver condicionada por la presencia constante, esto era un tema tabú durante mucho tiempo en la historiografía, por el problema de la violencia. Parecía que resaltar la violencia nos acercaba a las posiciones de la objetiva de historiografía, pero ni siquiera la pamfletística franquista. No, objetivamente se ha demostrado que la violencia tiene un peso muy grande en los años 30. Vida agitada, es impresionante, o sea, gobiernos de corta duración, parlamentos lastrados por enfrentamientos enconados, grandes bandazos electorales en muy poco tiempo, son 5 años y hay 3 elecciones generales, por no hablar de las municipales del 33, etcétera, etcétera. Y todo eso paralelamente o en paralelo a una conflictividad muy uniforme, diaria, cotidiana, en múltiples planos. En el plano de las relaciones laborales, en el plano de la vida local, de la vida municipal, en el plano cultural, de las luchas entre clericales y anticlericales, etcétera, etcétera. Datos objetivos. En esos 5 años se producen 3 insurrecciones armadas auspiciadas por el anarcosindicalismo de gran alcance, y no es una broma. 1932-1933. Un golpe de Estado militar fallido, General Sanjurjo, agosto del 32. La Revolución Socialista y de la izquierda catalanista de octubre de 1934. Y luego la agitadísima primavera de 1936, donde convergen fuegos cruzados de pistolerismos varios, conflictos, protestas de todo tipo, conspiraciones, por supuesto, que se pasen el factor decisivo, no lo que ocurre en la calle, sino lo que ocurre en la trastienda, en la conspiración. Bueno, pues son indicadores objetivos. En los 5 años que preceden al estallido de la guerra civil, hay muchas más muertes por violencia política en sus distintos perfiles en España que en los años que precedieron a la llegada de Mussolini al poder en Italia. En
bienio rojo, el bienio roso, pues, y el bienio del franquismo. Hubo más muertos en España. Y lo mismo ocurre con los años que preceden a la subida de Hitler al poder, donde Alemania está en una situación de virtual guerra civil entre socialistas y comunistas frente a los nazis, o entre socialistas y comunistas entre ellos. En la época en la que los comunistas citaban a los socialistas de socialfascistas, por indicaciones de Stalin y todo esto. Bueno, por tanto, es un periodo complicado y ahí están las cifras. A veces, últimamente, los críticos de la transición, analistas críticos, politólogos, algún historiador, sociólogos, tratan de rebajar, digamos, el perfil modélico que se ha querido pintar también, cada vez más exagerada, la transición a la total, llamando la atención sobre el peso que tiene la violencia política en los años 70 y primeros 80. Es decir, luego por transición, el periodo comprendido es entre el 77 y el 82, como digamos los 80. Bueno, pues los índices de violencia de la transición es una broma en comparación con los de la Segunda República. Y ahí están las cifras. Entre el 31 y el 36, según las estimaciones, tenemos dos grandes estimaciones, la de Trabajo González Calleja y la de Blas de Miguel, la banda va, es más conservador González Calleja, entre 2.600 y 3.600 muertos. Si contamos los heridos por violencia política, la cosa se dispara al alza. Y nos vamos, según hay el único que lo ha hecho, Blas de Miguel, ha sumado más de 12.000 heridos graves por violencia política. Y eso no se tendrá en unas cuantas, como a veces se ha dicho, Madrid, Cataluña es bastante tranquila, pero Madrid, Zaragoza, Santander, Sevilla, no, afecta al conjunto nacional. Y en ese sentido podemos poner el ejemplo de nuestra provincia. Podríamos utilizar muchos indicadores para medir la conflictividad, el número de huelgas, las ocupaciones de fincas, las manifestaciones anticlericales, los desórdenes públicos, los atentados propiamente dichos. Bueno, si nos tenemos exclusivamente al indicador de las muertes por violencia política, yo creo que el dato ya es suficientemente elocuente. Entre el 14 de abril del 31 y el 17 de julio del 36 se ha contado en Ciudad Real 42 muertos y 150 heridos por violencia política. Claro, no es Madrid, las cifras son mucho más altas, pero en una provincia como esta y otras similares, donde tradicionalmente no pasaba nada, donde la vida era muy plácida, muy tranquila, muy conservadora en el fondo de la sociedad, de pronto nos encontramos estas cifras. ¿Qué indica eso? Pues que el termómetro de la violencia es eso, es un termómetro, es un indicador. Es decir, indica que hay problemas, hay debates, hay confrontaciones de fondo que acaban estallando. Por distintos motivos, sea la propiedad de la tierra, sea las relaciones laborales, sea las luchas culturales y simbólicas en torno a la religión, lo que sea. Algunos ejemplos significativos referidos a nuestra provincia. Ya el 28 de junio del 31 tenemos 2 muertos y 5 heridos en unos sucesos que ocurren en plena jornada electoral en el pueblo de Herencia. Segunda gran colisión, sumamente llamativa, Castellana de Santiago, el 12 de diciembre del 32. El contexto de luchas salariales en plena cosecha de la aceituna, etcétera, etcétera. Se produce una colisión entre socialistas y no socialistas. En ese momento la derecha política no está organizada, la derecha en esos momentos es el Partido Republicano del Rus, llamado radical, pero ya no tenía nada de radical a estas alturas, pues 6 muertos y varios heridos. Un señor de derechas y 5 socialistas muertos. Se dice pronto. De pronto Castellana de Santiago es el profundo oeste americano. Exactamente lo mismo. Linchamientos en plena calle y a la luz del día. Y sin que la Guardia Civil actúe. Tercero, mi pueblo, La Solana. 19 de abril del 33. El pueblo donde mataban a los curas atados. Se acuñó ese terrible estigma a raíz de los famosos sucesos de la finca del Llanillo del Santo. Para quien no lo sepa, esto, bueno, es claro de explicar, son las luchas que se plantean entre Izquierda Obrera y quien había controlado un legado de 6.000 hectáreas en esos momentos, aunque originariamente tuvo unas 14.000, un señor del siglo XIX que lo legó para los pobres de la villa. Bueno, un follón. Eso acaba estallando en los sucesos del Llanillo del Santo, dando pie a los muertos. El ex sacerdote, porque parece una novela, ya no era sacerdote, tenía amante, una cosa
de película, un auténtico guión de cine había aquí. Bueno, muere el ex sacerdote, pero muere también un dirigente socialista en el enfrentamiento que se produce en pleno campo, en esta finca, el Llanillo del Santo, un socialista que muere a manos de la Guardia Civil. Cuarto, el apuñalamiento de José Ruiz de la Hermosa en Daimiel el 2 de noviembre del 33. En un mitin socialista, este señor era de ideas más bien de extrema derecha, se le ocurrió intervenir, bueno, sufre una agresión y muere. Luego la prensa del momento lo retrata como militante de las JAP, las Juventudes de Acción Popular, pero luego se dijo que pertenecía a las JONS, las Juventudes Defensivas Nacionales Sindicalistas, que se metía en el 31 y que luego confluyen con la Falange en el 34. Bueno, curiosamente este es el primer, entre comillas, mártir de Falange. La Falange lo considera su primer caído, quizá por esa militancia de Jons, porque cuando lo matan, la Falange todavía no había nacido oficialmente, justamente nace por esta fecha, ¿no? El 3 de noviembre, creo, del 33, es cuando el mitin del Teatro de la Comedia. Bueno, 5. El motín que se produce en Villarrubia de los Ojos, el 13 de mayo del 34, parado para el ayuntamiento, para el alcalde, para plantearle sus problemas y sus miserias. El alcalde no está, San Mogollón, la Guardia Municipal dispara, total. 3 obreros socialistas muertos y un guardia herido por arma blanca, y otros cuantos manifestantes heridos también por la policía. Y por último, la primera mitad del 36. Sobre todo, bueno, depende de cuando contemos, si contamos desde el 17 de febrero, que es cuando se inicia una nueva coyuntura política, la España del Frente Popular, el gobierno del Frente Popular, que esto es una denominación también discutible, porque en realidad no son lo que están respaldados parlamentariamente por el Frente Popular, pero quien gobierna es Azaña no Casales Quiroga. Es decir, la republicana de la izquierda con apoyo parlamentario. Bueno, según miramos, podemos medir del 1 de enero, si tenemos en cuenta desde el 1 de enero del 36 al 17 o 18 de julio, cuando se da el golpe, nos encontramos unos 20 y tantos sucesos de violencia política en Ciudad Real, con 11 muertos y 36 heridos. ¿Con esto qué queremos decir? Estamos subrayando la tesis franquista del caos y la anarquía que hizo obligada a la guerra civil. Pues a mi juicio no. El golpe de Estado tuvo su propia lógica. El golpe de Estado se planea en la primavera antes de que todos esos momentos se produzcan, y el golpe de Estado tiene sus propios intereses y objetivos. Yo creo que la violencia lo que nos enseña sobre todo es la fuerza de fondo, el follón de fondo, ¿no? Los debates y las complicadas circunstancias con las que tuvieron que lidiar los gobiernos del momento, fueran gobiernos de izquierdas o de derechas. Y esos debates y esos conflictos y esa violencia nos la encontramos en otras partes de Europa también, incluso en la muy democrática Francia. Francia está ardiendo en los años 30. Y dice Francia, dice otros países, en la medida que iban avanzando las dictaduras, digamos que estos países se calmaban. Con las dictaduras ya la cosa se calma. En fin, es mucho más difícil protestar y armar líos con autoridad militar presente, ¿no? Todo esto nos indica, por tanto, las dificultades de la democracia republicana y nos hace preguntarnos sobre cómo era posible o hasta qué punto era fácil asentar con firmeza una democracia en medio de esas condiciones. No digamos ya si nos preguntamos sobre cómo poner en marcha las ambiciosas políticas reformistas en un contexto así. La cosa, evidentemente, no era fácil. Y a eso se suman otros elementos. Sería el tercer condicionante, de la situación internacional y esa intensa vida política. Y es que a esas alturas, en los años 30, no podemos perder de vista que la cultura democrática en España era muy débil. El Santo Julián, nuestro venerado Santo Julián, lo definió muy bien. La democracia a esas alturas, España era un país de liberalismo temprano, 1808, a la de Cádiz, vanguardia en Europa, y democracia tardía. Y yo creo que dio en el clavo.
¿Por qué? Porque ese liberalismo tanto tiempo vigente, ese liberalismo tan temprano, en realidad el liberalismo que se afirma es un liberalismo oligárquico, es el largo siglo del caciquismo, todo eso no acaba hasta 1923, es decir, fue una experiencia, digamos, de regímenes parlamentarios elitistas que no contribuyeron a la democratización del país. A principios de siglo podemos hablar de juego democrático de competencia abierta solo en algunas ciudades. Madrid, pues sí, Barcelona también, ahí cuando hacen los pinitos el joven de Rus, entonces no era conservador, era también un bárbaro, como se definía su juventud de los jóvenes bárbaros. Pero claro, eran islotes urbanos en medio de un mar, de un océano pues, atrasado, caciquil, donde los ciudadanos no experimentaron ningún rodaje en la democratización. Eso, claro, es lo que eran los constituyentes del 31. Con la particularidad, además, de que no querían saber nada del régimen liberal anterior, en la medida en que consideraban que Alfonso XIII traicionó ese experimento constitucional de más de 100 años de historia, no querían saber nada y entonces pretenden crear la República sobre bases nuevas. Sobre base con una inspiración más jacobina que propiamente liberal. De modo que ese rodaje, esa falta de rodaje es fundamental también para entender que España nos encontramos en 1931, es decir, un país todavía marcado por el atraso en todos los sentidos, no solo económico, por el peso de rancias tradiciones, por el localismo y por tinglados clientelares de profunda relevancia. Tinglados, o por lo menos cultura política que tiene que tolerar la Segunda República, ¿no? y que tiene que lidiar con ello. No quiero decir que las elecciones en la Segunda República podamos hablar todavía de caciquismo. En general las elecciones son limpias. Solo son, las demostrado, en 6 provincias se cometen, abusos en las elecciones de febrero del 36, pero ni siquiera ahí está claro que esas corruptelas que se apoderan, que se escenifican en 6 provincias hubieran alterado los resultados electorales finales. Mucho más importante que preguntarnos sobre si el caciquismo, las prácticas caciquiles siguen o no vigentes, es constatar algo que es evidente, y es que la cultura política de los españoles era todavía débilmente democrática. Y eso, de ahí derivan muchas cosas, de ahí derivan la propensión de la mayor parte de las fuerzas en presencias a diestra y siniestra, no todo el mundo, pero hay excepciones, por supuesto, pequeños partidos sobre todo, o incluso el partido de Rus. Pero las otras fuerzas pues, tienden a rechazar o a ver mal o a no sentirse cómodas con el principio de alternancia. Claro, podéis decir, ahora ocurre lo mismo, pues sí, pero que el presente lo quiero tolerar. El rechazo del principio de alternancia, el incumplimiento de las reglas del juego, esa propensión a la primera de cambio, eso se ve muy bien en la política municipal. La tendencia a acaparar el poder y sobre todo la escasa proclividad, también es verdad que es una característica de toda Europa, la escasa proclividad al consenso, al pacto, a la negociación. En aquella Europa realmente los únicos que están dando ejemplo y nadie le miraba hacia ellos eran los países nórdicos, los inventores del estado de bienestar y las políticas de concertación. Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia. Punto. Pero son países muy pequeños y están muy arriba y hace mucho frío. Nadie les prestaba atención. Cuarta dimensión. Obviamente es un país también lastrado, muy lastrado por el atraso. Es decir, el marco que podemos llamar estructural no era el mejor de los posibles, no propiciaba el desarrollo de prácticas democráticas. Tampoco podemos considerar que sea un elemento determinante, pero claro, el hecho de enfrentarnos a un país con la estructura de la propiedad que tenía, por ejemplo, en la España meridional, Ciudad Real incluido, por lo menos la mitad de la provincia, lastrado por el problema del latifundiismo. Es que eso es tremendo. Nos encontramos provincias o muchos pueblos, muchas comarcas donde el 80-90% de la población son jornaleros de la tierra. Bueno, latifundismo. Pero no solo el latifundismo, es que en la España septentrional estaba el problema del minifundismo, que tampoco es la más racional de las estructuras de las sociedades, ¿no? Entonces, bueno, mal que bien, este país iba tirando, sobre todo porque durante siglos, y
desde luego a finales del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, hasta los años 20, existía el balón de oxígeno de la emigración. Entonces, mientras existía ese balón de oxígeno, pues la cosa más o menos funcionaba, seguíamos tirando, ¿no? Pero el problema es cuando eso cambia. El problema es cuando en ese marco tan duro de atraso y de condiciones naturales adversas, irrumpe lo que los demógrafos llaman la fase de la transición demográfica, es decir, se produce se entra en un ciclo de modernización demográfica que provoca una caída en el picado de la mortalidad, mientras que la natalidad se mueve en cifras muy altas. Resultado, un crecimiento vegetativo tremendo. En el primer tercio del siglo XX, la población española crece lo mismo que había crecido durante todo el siglo XIX, es decir, a unos niveles que se habían tardado 100 años en cubrir, ¿no? Todo eso en un marco natural, y últimamente los historiadores económicos vuelven a darle mucha importancia a esto, un marco natural muy adverso. España es un país con una orografía endemoniada, quizá, claro, eso por lo pronto incrementa los costes del transporte una barbaridad. Por otra parte, la climatología. Entonces ya llovía muy poco también. No sé si ahora llueve menos, pero en aquella época, con una agricultura técnicamente mucho más atrasada, pues aquello era una desgracia. Los suelos, pues no eran los mejores suelos, ¿no? Es decir, la climatología, la orografía, las precipitaciones, etcétera, pues nos dibujaban un marco que explican en cierta forma también muchas de las características de esa agricultura de tan bajos rendimientos. Crecimiento demográfico, esa es una de las claves. ¿Cómo se dispara ese crecimiento? ¿Por qué? Y en Ciudad Real se ve muy bien. La provincia de Ciudad Real es una de las que más crece en España. Está muy por encima de la media. Bien es verdad que el crecimiento demográfico se va a concentrar en dos comarcas, el campo de Calatrava y la Mancha, la comarca de la Mancha propiamente dicha. Que hacia 1940 ambas comarcas, ¿cuántas comarcas hay en Ciudad Real? 7 u 8, no sé. Concentraban el 65% de la población. En ese sentido, claro, la producción vinícola había facilitado la llegada de mucha gente de otras comarcas o de otras provincias, precisamente para aprovecharse del trabajo que generaba la expansión del viñedo, que generaba el crecimiento de la vinicultura. Bueno, pues no era el mejor marco no era un marco estructural favorable a la democratización, desde luego. Es verdad, sin embargo, como han señalado los historiadores económicos, que la catastrófica crisis económica que se inicia con el crack de la bolsa de Nueva York en octubre de 1929, en España tuvo muy pocos efectos. Afectó pues, a aquellos escasos sectores productivos que estaban vinculados al mercado mundial. Es decir, el hecho de ser una economía tan cerrada, tan protegida por el arancel, etc., en ese sentido nos favoreció. Sin embargo, no se notó apenas. Quiero decir que en términos de desempleo, la situación era realmente terrible, en virtud de ese crecimiento demográfico. El desempleo, el paro, hablar de paro en los años 30 es hablar de una cosa muy seria, no es como ahora, aunque se habla así también, el desempleo se cebaba sobre todo en los jóvenes, la gente que se iba incorporando al mercado de trabajo, la gente que había nacido en los años 10 o en los primeros años 20, ¿no? Irrumpen, entran en la política, coincide eso con la democratización, en un momento en el que hay poco trabajo. En la agricultura de la España meridional es terrible, en sectores como la construcción, que habían servido de balón de oxígeno durante la época de Primo de Rivera, las obras públicas, los pantanos, todo esto, la construcción de la ciudad universitaria en Madrid, etc., eso había dado miles de puestos de trabajo. Ese balón de oxígeno en los años 30 ya no existe. Lo cual explica por qué los jóvenes son los grandes protagonistas de la política en ese periodo, por qué muestran tan intenso grado de politización, por qué se dejan llevar fácilmente por los discursos radicales de la extrema derecha o de la extrema izquierda, por qué la revolución es un horizonte atractivo para todos esos jóvenes, porque no tienen un horizonte vital asegurado. Son esos mismos jóvenes los que luego son los grandes protagonistas también de la guerra civil en el frente, pero también en la retaguardia. ¿Por qué? Pues porque carecer de empleo en ese periodo era una auténtica calamidad. Oficialmente las cifras de paro nos hablan de un 10% de paro. Podemos decir con
30 era estar expuesto a todas las adversidades. Y además esas cifras son engañosas. Hacia 1936 se habla de 850.000 parados, el 10% de la población. Pero ya digo, eso son cifras engañosas. La estadística no reflejaba bien la realidad. Porque de hecho, en muchas provincias de la España meridional sobre todo, pero no solo, muchas provincias agrarias, con una producción mayoritariamente agraria todavía, había épocas del año en las que, muchos meses, muchas semanas, en las que el 50 o el 60% de la población estaba en paro. Y lo normal era entre el 25 y el 30. Bueno, ahí tenemos, digamos, un potencial que va a ser explotado por determinados agentes políticos. Y todo eso ocurre con un Estado muy pequeñito. Ahora tenemos un Estado voraz, cobra muchísimos impuestos, gigantesco, dedica mucho dinero al gasto social, al gasto público, es decir, se da una cobertura que los españoles de los años 30 ni soñaban, es decir, lo que se llama ciudadanía social, es decir, la percepción de derechos sociales y tal, estaba muy poco desarrollada, estaba apenas en pañales en los años 30. Y los tímidos intentos que se impulsan de crear organismos para cubrir el paro forzoso y todo esto carecían de medios. Con un presupuesto enano, como el que tenía el Estado en aquellas fechas, el porcentaje que se dedicaba al gasto social oscilaba entre el 0,5 y el 2% del total. Ahí tenemos la explicación, es decir, el Estado no era un Estado protector, eso es un invento posterior a la Segunda Guerra Mundial, salvo los países nórdicos. Hoy lo vemos natural, eso de sanidad pública, de educación pública, de pensiones, de seguro contra el paro. En los años 30 eso ni se soñaba. Quinto elemento, otra dimensión que creo que es importantísima. El marco institucional que crean los constituyentes del 31 muy pronto va a ser recusado por gran parte del espectro político en distinto grado. Por supuesto, los monárquicos iban de suyo, ¿no? Que eran minoritarios, los diputados en las elecciones generales, pues se oponían ferozmente, no reconocían la Constitución. Más grave fue que el republicanismo liberal, que en principio apoyó el proceso constituyente, luego se fue desmarcando. Y se desmarcó porque consideraba que había errores en aquella Constitución. Y por supuesto también la gran fuerza política del momento, el catolicismo político, representado por Acción Popular, por la CEDA. Pues una fuerza que quiso hacer política, digamos, aceptando las reglas del juego, etcétera, etcétera, pero no aceptaba la Constitución. Y su objetivo era, por otra parte legítimo, llegar un día en que se pudiera revisar esa Constitución. Bueno, pues los constituyentes del 31, quizás deslumbrados por las elecciones de ese año, de junio del 31, que dibujaron un panorama muy izquierdista, pues despreciaron el mundo conservador. Es decir, no calibraron, como eran albinos, pero consideraban que el mundo conservador estaba muerto, es decir, identificándolo con la Iglesia, el ejército, la monarquía, eso ya. Por lo tanto, no se mostraron sensibles a las demandas de ese mundo. Y eso explica por qué desde el principio la derecha católica, que va a dar muestras de una potencialidad impresionante, en 2 años escasos, hasta convertirse en la fuerza más votada en las elecciones de 1933, la derecha católica no aceptaba el marco constitucional. Claro, eso era muy tremendo. Claro, ¿qué pasa? Que lo del 31 desundó en un momento en que el sistema de partidos no estaba asentado, no estaba claro cuál era el mapa político-ideológico de España. Yo sostengo que en realidad hay una línea de continuidad mucho más marcada de lo que nos dicen los meros resultados electorales. Si nos venimos a la provincia de Ciudad Real, como otras, la izquierda gana con el 46-47% del voto, que en virtud de la ley electoral se convertía en una victoria arrolladora, en una ley electoral que premiaba a las fuerzas que iban en coalición. Bueno, pues en Ciudad Real, 7 de los 10 diputados que salen en el 31 son de izquierdas, radicales socialistas, republicanos de Azaña o socialistas, ¿no? Y el resto 3 modestos liberales, de la derecha liberal y del Partido de Derecha. La derecha católica, inexistente. ¿Qué pasa? El voto de derecha, que no cuenta con partidos en esos momentos fuertes o justos, pues se va al voto republicano más moderado. 33, de pronto cambian las cosas.
Y la victoria de las derechas es arrolladora. La fuerza más votada es el catolicismo político, 115 diputados de la CEDA. Si va a gobernar Lerroux, en principio siempre solo contando con el apoyo parlamentario de la CEDA, pero sin ministros de la CEDA, es porque el presidente de la República, que tiene mucho poder, llama a Lerroux a formar gobierno, pero no gana las elecciones de Lerroux. En todo caso, entre el centro derecha y la derecha propiamente dicha, más los pocos negativos que salen, la victoria es arrolladora, familiar, incluido en Ciudad Real. Los republicanos de izquierda no existen, desaparecen, porque además los socialistas no han querido ir todos a las elecciones, ni en Ciudad Real ni en ningún sitio. Y eso hace que de los 10 diputados, 9 son del centro o derecha, 5 del centro, o 4 o 5 de la derecha del centro y 4 o 5 de la coalición de derecha. Los socialistas, un diputado. En febrero del 36, Ciudad Real en ese sentido vuelve a ser, o es mucho más anómala, porque es una provincia, hubo bastante más, pero aquí el triunfo de la derecha fue arrollador también. En Ciudad Real, sobre 10 actas, en el 36 la coalición, que se llamaba así, la coalición antimarxista, saca 8 escaños sobre un total de 10. Los socialistas, 2. El republicanismo del centro esta vez se lo ha comido la coalición antisocialista. Bueno, estos datos, ¿a cuento de qué vienen? Pues a cuento de resaltar el dato de que era muy posible construir y estabilizar, era muy difícil construir y estabilizar una democracia sin tener en cuenta ese poderoso mundo conservador. Mundo conservador cuyas élites, cuando se está iniciando el proceso constituyente, se está elaborando la Constitución, si entendemos por dirigentes o por intelectuales orgánicos de la derecha católica a los obispos, estos intentaron negociar. O sea, siempre identificamos la ruptura con el cardenal Segura. El cardenal Segura era un animal, era un carlista, pero no era el representante de la Iglesia Católica. Entonces, los verdaderos dirigentes de la Iglesia Católica eran Vidal y Barraquer y compañía. Y estos intentaron negociar. Pero la cosa no salió, y bueno, salió la Constitución que salió. Yo no la critico, simplemente digo que los católicos no se reconocían, los católicos intelectuales políticos no se reconocían en esa Constitución. Bien es verdad que si el constituyente se pegó de doctrinalismo, en la derecha pasa lo mismo, es decir, la Iglesia Católica, a pesar de que algunos eran más abiertos, la Iglesia Católica de los años 30 no era la Iglesia del Vaticano II, tiene que tenerlo en cuenta, ¿no? Y su fuerza política, la CEDA, era la democracia cristiana, para nada, eso era otra cosa, era bastante autoritaria, se parecía mucho a Adolfus, al régimen de Adolfus en Austria. Bueno, en ese contexto, irrumpen las reformas. Yo en este sentido lo tengo claro, yo no voy a hablar del fracaso de la República, de la reforma, sino de la República. Yo creo que es evidente que a la República le hicieron fracasar, no fracasó, no me lo entiendo. Otra cosa que fuera problemático el periodo del 31 al 37, por supuesto que lo fue endemoniado, pero eso no estaba abocado a desembocar ni mucho menos en una guerra civil. En ese contexto, cuando uno ve desde el presente, e incluimos en el presentismo, que no se debe incluir nunca, aquellas reformas desde nuestros valores, los valores liberal democráticos, que yo creo que son los de la mayoría de los ciudadanos de España en estos momentos, pues claro, todas esas reformas las vemos como algo racional, como algo política y moralmente sensato. Es decir, ¿quién no iba a estar de acuerdo ahora, por lo menos, de la reforma agraria? De hacer accesible, al menos un poco accesible, a los campesinos sin tierra el disfrute, el usufructo de las tierras, ¿no? Fueran términos de propiedad o de arrendamiento de lo que fuera. ¿Quién puede oponerse a acabar con el minifundismo? Si luego lo hará el franquismo, con la concentración parcelaria, por ejemplo, ¿no? Eran reformas bastante sensatas, como era sensato acabar con el tradicional militarismo que tanto daño había hecho a este país, no solo por la dictadura de Primo de Rivera, que por supuesto también, sino todo el siglo XIX condicionado por la figura del espadón, es decir, el militar político condicionando y una y otra vez, el partero incluido, nuestro paisano, la política de entonces.
¿Quién iba a estar de acuerdo en extender algo que ya disfrutaban los trabajadores de las ciudades? La jornada de 8 horas, salarios negociados, condiciones de trabajo negociadas, etc. Eso llega al campo. Bueno, pues sí, el campo tenía una realidad cuasi feudal, exagerando un poco el término. Bueno, pero incorporar a esa masa ingente de trabajadores, los que ya estaban disfrutando sus homólogos en el mundo urbano, pues parecía sensato. Como sensato era también separar la Iglesia y el Estado. Si eso lo hubieran aceptado, seguramente, los Mirán y Barragán y compañía lo hubieran aceptado. Lo que era inaceptable es que después de 100 años de historia constitucional y liberal, con regímenes que se apellidaban liberales, es que la Iglesia siguiera condicionando tanto la política. Eso no tenía ningún sentido, ¿no? Como era sensato, otras muchas medidas, impulsar la cultura, la educación pública, la ampliación de derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. El país, evidentemente, requería esos avances. La cuestión es preguntarse qué tendrían que haber hecho, y esto es ciencia ficción, los constituyentes del 31 al 33 para haber evitado tantas resistencias, tantos conflictos y tantos enfrentamientos. Por lo menos, ¿cuál debería haber sido su papel? Porque evidentemente ellos no eran los únicos responsables de la deriva cognitiva de la República. Evidentemente hubo resistencia, las resistencias explican muchas cosas, pero yo creo que no explican todo. La resistencia obviamente lo explican. Los grandes propietarios de la tierra se movilizan, claro, si les van a expropiar, pues a nadie le gusta, sea latifundista o no, que te quiten tu patrimonio. Bueno, la lógica es su reacción, pero en fin. Mucho más importante, sin embargo, en términos de movilización de la derecha y de la derecha social, es decir, los propietarios, patronos, todo esto, los trabajadores de derecha, que también lo sabían, es la legislación laboral. El aluvión de reforma laboral que les cayó a estas gentes y que les produjo un auténtico terror y les llevó a organizarse. Y de nuevo aquí nos sale Ciudad Real, porque Ciudad Real fue vanguardia, lo decía antes en la entrevista, de la movilización patronal. La CEPA, que es la gran confederación española patronal agrícola, que tiene ese nombre tan gracioso, CEPA, que nace en el 33, nace aquí, nace en Ciudad Real, al menos es una de sus puntales, esta provincia. Y curiosamente su líder en ese momento, por diferentes circunstancias, es un paisano de la Solana, de que nadie ya se acuerda, que se llama Andrés Maroto y Rodríguez de Vera, diputado nacional agrario por el partido republicano agrario. No quiso entrar en la CEDA, por cosas complejas. Bueno, Ciudad Real y la Solana en vanguardia de la movilización patronal a escala nacional. Mucho más importante la legislación laboral que la reforma agraria. En tercer lugar, la cuestión religiosa, obviamente, claro, obviamente. La reforma religiosa, tal como se planteó, con las aristas que se planteó, pues levantó al mundo católico. Y aquí ya no son solo propietarios, el mundo católico llega en los años 30, no era Polonia, pero casi, aquella España. Y luego, pues bueno, estaban las resistencias de los militares y tal, pero no tanto a la reforma militar, a tanto incluso le gustó la reforma militar de Italia, como por el problema del Estatuto de Cataluña. Eso sí es lo que levantó ampollas en el mundo, en gran parte del mundo militar, porque se venía de un Estado centralista, que no se nos olvida de eso. El centralismo no lo inventa Franco, que les puede gustar más o menos. Aquí tiene influencia el modelo centralista francés, y es con el que se mueven los liberales del siglo XIX. Al llegar a los años 30, aquí salvo las élites catalanas o del País Vasco y tal, un sector del País Vasco, los nacionalistas, que no eran tan fuertes como ahora, aquí todo el mundo era centralista. No solo era centralista el ejército, no solo era centralista a las derechas. Es que los republicanos de izquierdas y los socialistas eran profundamente centralistas, porque tenían en la cabeza el modelo francés. Sin embargo, cedieron, fueron generosos y se avinieron por aquello de integrarlos en la República, a hacerles un hueco a las élites políticas nacionalistas catalanas, que no eran tan fuertes. Bueno, ahora ya hablamos de las cosas. Bueno, ¿qué aristas se podrían haber primado? Y aquí estamos haciendo de juez, que es lo que nunca debe hacer un historiador. Por lo menos no de juez, pero sí de observador participante. Por un lado, se combinó una enorme ambición reformista, como estamos viendo, con las muchas prisas desplegadas para aplicar esas reformas sin negociar suficientemente, o sin negociar con los afectados. Entre nada más proclamarse la República y constituirse el gobierno provisional hasta que se aprueba la Constitución y ya se afirma un gobierno apoyado en el Parlamento, se recurre
muchísimo al decreto ley, a la fórmula del decreto ley, que son los embriones de las leyes que luego de forma acelerada van a ir aprobándose en el Parlamento, liderado por el gobierno republicano socialista. Segundo, son reformas que, primero, no da tiempo a aplicarlas, no da tiempo, o se aplican mal, y sobre todo son reformas que carecían de medios para ser aplicadas. En el caso de la reforma agraria es palpable, porque la reforma agraria hasta en la primavera del 36 ya no, pero hasta entonces se había previsto indemnizar a los propietarios. No se carecía de recursos para efectuarlas, ¿no? Llega la primavera del 36 y ya a las bravas el socialismo agrario se lanza a ocupar tierras en Extremadura y en otros puntos y fuerza al gobierno a ir a remolque y a aceptar esa reforma planteada a digamos, democratas, ¿no? Tercero, viéndolo en perspectiva, uno se pregunta hasta qué punto el legislador de entonces no tuvo en cuenta consideraciones económicas suficientes. Muchos historiadores económicos llaman la atención sobre este argumento, es decir, se encontraba la economía española preparada para asumir los costes de un proceso de modernización tan rápido y tan ambicioso y con tan poco consenso detrás. ¿Se hallaban los propietarios y empresarios españoles capacitados para soportar el alza de costes que eso comportaba? Pues había muchos que sí, pero muchos pequeños y medianos propietarios es más discutible afirmar. Por otro lado, en cuarto lugar, los mecanismos de concertación social que se establecen para encauzar y canalizar la reforma laboral pecaron, y eso en el primer bienio se ve muy bien, de manifiesta imparcialidad. Es decir, ¿quién canalizaba la reforma laboral? Los jurados nuestros. ¿Quién estaba representado ahí? Patronos y los representantes sindicales. ¿Quién arbitraba? El Estado. El problema es que el árbitro era juez y parte, es decir, eran socialistas. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Trabajo estaba en manos del alto caballero que no tenía empacho en poner a su gente. Claro, todo eso unido a esa proliferación de legislación hace que por momentos, en el 32-33, yo lo estudiado de mi maestra, Mercedes Cabrera, los propietarios, sobre todo los pequeños y medios, porque los grandes pueden aguantar, tienen recursos para subir salarios, para colocar gente, etc. Pero los pequeños y medianos no tanto, muchos con explotaciones familiares. Bueno, pues esta gente considera que están ante un proceso, lo denominaron así, de socialización del frío. Es decir, están convencidos de que están a punto de desaparecer como clase. Yo que he estudiado patronal en los años 20, yo esto no me lo encontraba. En los años 30 sí. Por otra parte, bueno, a su modo, la CNT, los sindicalistas también se quejaban del monopolio establecido por la UGT en el control del Ministerio de Trabajo. Bueno, lo que pasa es que a los anarquistas les gustaba lo de la acción directa, nada de Estado, ¿no? Vamos a negociar directamente con el patrón. En fin, se podrían poner muchos peros al intervencionismo excesivo del mercado laboral, etc. La reforma religiosa, pues ahí es posiblemente donde se pecó, nunca mejor dicho, de un exceso de doctrinarismo y donde se cometieron los errores más flagrantes, a mi juicio. Partiendo de que, en principio, la disposición mayoritaria de la jerarquía episcopal era aceptar la separación de la Iglesia y del Estado, consensuar las reformas, etc. Claro, el problema es cuando ya se traspasó ciertos límites que los católicos no estaban dispuestos a aceptar. La proscripción de la Compañía de Jesús. Es verdad que la Compañía de Jesús, los jesuitas no son los de ahora son los propios de la película, ¿no? Entonces, Latinoamérica, Teología de las Liberaciones, etc. En los años 30 todavía mostraban el baldón de ser los ultras de la Iglesia, ¿no? Pero, ¿por qué iban a escribirlos? Y aún más significativo, a mi juicio, ¿por qué esa obsesión por establecer el monopolio de la enseñanza pública? Claro, no se trata de juzgarlo, sino estas valoraciones las planteamos desde la actualidad, cuando sabemos que el modelo educativo que se ha aplicado en la democracia actual, en la transición, ha funcionado. Es un modelo mixto, un modelo de relaciones Iglesia-Estado aconfesional, no militantemente laicista. Esa es la virtud de la confesionalidad, que evita los conflictos. Bueno, vale, deja ese reducto de la escuela católica, bueno, en una democracia liberal.
de cualquier país, eso se contempla, incluida la propia Francia, ¿no? Haciendo eso, trampas, estamos hablando del presente, evidentemente a la República le hubiera ido mucho mejor teniendo a los católicos, en términos políticos siempre, los católicos, porque católicos eran todos, católicos dentro que fuera, digo católicos de mentalidad, incluso los anarquistas eran supercatólicos, solo hay que ver el cine de la guerra civil para entenderlo. Hablan en términos de cristianismo primitivo, ¿no? Cuando están quemando iglesias, ¿no? Como la iglesia con el fuego de la corrupción, etc. Bueno, la reforma territorial del Estado se encauzó y la prueba está en que luego todos que hicieron su estatuto, incluso se planteó echar a andar un estatuto de Castilla o un estatuto de La Mancha. El Andrés Maroto era muy regionalista manchego, ¿no? Por tanto, eso se generó efecto mimético de la descentralización. Y la reforma militar ya lo he dicho tampoco. La reforma militar, los militares estaban a unos militares facciosos, que no eran todos, y por eso hay guerra civil, conviene subrayarlo, que la mitad de la oficialidad se mantuvo unido a la República, y bien que le costó luego, los que estaban en contra, pues estaban porque impugnaban globalmente el régimen, etcétera, etcétera. Bueno, todas estas reformas, y ya voy terminando, generaron unas enormes expectativas, e inmediatamente después, en la medida en que los potenciales beneficiarios no veían llegar los beneficios con la rapidez que ellos demandaban, pues generó mucha frustración. Mucha frustración que será explotada por los radicales del momento, los radicales de la izquierda y los radicales de la extrema derecha, ¿no? Bien entendido, ya digo que en un principio, primero, no hay dos Españas, una tontería lo de las dos Españas, es un marco político sumamente fragmentado, donde nos encontramos una gradación de grises muy marcada, ¿no? Incluso la propia CEDA era una cosa muy compleja, La figura de Jiménez Fernández, el alter ego de Gil Robles, uno de esos hombres de confianza, pues era un reformista. Es decir, la CEDA estaba jugando a la legalidad, tanto es así que la extrema derecha se alarma. La extrema derecha nunca le perdonó a Gil Robles, por eso se exilia, que hubiera incorporado a la mayoría del voto conservador al juego político democrático. Eso nunca se lo perdonaron. ¿Por qué? Porque no eran tontos, eran muy listos. Se daban cuenta de que con esa posición Gil Robles estaba, en el fondo, legitimando la República. Es decir, se podían haber hecho muchas cosas. El drama, a mi juicio, es que al final los radicales, no porque fueran muchos, sino porque jugaron hábilmente, los radicales de la derecha y de la izquierda, los radicales de la izquierda que demuestran desleales con los compromisos del 31, y estoy pensando en la izquierda socialista, sobre todo, en la izquierda socialista del 33 al 36, no antes. Pues estos, y por supuesto la extrema derecha, en la medida que también pudo arrastrar a gran parte de la CEDA, etc., por supuesto los minúsculos falangistas, que eran cuatro gatos. El problema es que la convergencia de centros no fue posible. Es decir, el espacio de ese es el drama de la República, el espacio de los moderados se va encogiendo paulatinamente, se va encogiendo. Ahora bien, eso podría haberse reformulado, o sea, no significa que eso tendría que haber sido así necesariamente. De hecho, esta apuesta por la convergencia de centros, arrastrando a muchos republicanos, de izquierdas también, se plantea en mayo del 36. Y protestan, esta gente, y dentro de la propia izquierda republicana y Unión Republicana, es decir, los partidos gubernamentales, sus bases y sus diputados, muchos de sus gobernadores civiles, los gobernadores civiles eran republicanos de izquierdas, están alarmados con la movilización obrera y del caballerismo, fundamentalmente. Y entonces en junio se está produciendo una reacción, y es cuando Casares Quiroga intenta dar un toque de atención, y lo da. Es un detalle, es muy significativo, que no sé si habéis oído hablar de los sucesos de Yeste. 29 de mayo del 36, una matanza terrible de campesinos en este pueblo de Albacete. En realidad no fue en Yeste, fue en una pedanía que se llama La Gralla. Bueno, pues el gobernador de izquierda republicana en Albacete, en vez de cesarlo y depurarlo, etcétera, lo que hacen es que lo cambian de sitio, lo cambian de gobierno Casares Quiroga y lo manda a Toledo. Toledo, que es una provincia que también tiene un caballerismo muy fuerte y un socialismo que está hirviendo, ¿no? Lo manda a poner orden. Claro, ¿qué denota eso? Denota que Casares Quiroga
está dando un toque de atención hasta aquí, lo cual nos hace entender mejor por qué cuando se produce el golpe, el 17-18 de julio, Casares Quiroga, y por eso se iba a dimitir, no estaba a favor de armar a las milicias obreras. Bueno, al final, por tanto, llega el golpe, el desbarajuste y se acabó la historia. Punto. Quiero cerrar esta conferencia, creo que es oportuno, recoger unas palabras vertidas por un catedrático de política económica de la Universidad de Barcelona, Antón Costas Comesañas, en un artículo que publicó en febrero de 2022 con motivo, una tribuna en El País, con motivo de la aprobación de la ley de reforma laboral. Analizando esa reforma, Costas Comesañas enfatizó la idea de que la principal grandeza del paso dado fue el hecho de constituir, abro comillas, un acuerdo armónico de frustraciones recíprocas, apuntando que en eso consiste la convivencia y la democracia. Las reformas que cambian las reglas e instituciones vigentes han de buscar el apoyo de mayorías sociales y parlamentarias amplias. Solo así serán estables. Las reformas oportunistas quedan sometidas al zigzag de la política. De ahí que la economía política, como ciencia, recomiende que las reformas se lleven a cabo mediante procedimientos de diálogo y concertación, de consenso social. Los españoles de los años 30, evidentemente, sus clases dirigentes, tuvieron que pagar el enorme precio de una sangrienta guerra civil y de una interminable dictadura antes de interiorizar a fondo esa lección. Creo que deberíamos no olvidar las enseñanzas de aquel pasado. Muchas gracias.